Él le había dicho que no le importaba, pero 4 años más tarde, en un museo de arte abarrotado, él se quedó paralizado mientras 2 niños con sus mismos ojos azules le devolvían la mirada. Evelyn había imaginado 100 maneras en que la conversación podría desarrollarse, pero ninguna la preparó para la brutal simplicidad del momento. Ella se paró en la puerta de la oficina esquinera de Matthew Colton, con toda la ciudad brillando detrás de él a través de los ventanales de suelo a techo, mientras que dentro de la sala todo se sentía asfixiantemente pequeño. La prueba de embarazo en su mano se sentía más pesada que cualquier objeto que hubiera sostenido, como si llevara no solo el peso de su futuro, sino el peso de lo que quedara entre ellos. Ella esperó a que él levantara la vista, notara el temblor en su aliento, o sintiera que la noticia que traía cambiaría ambas vidas. Pero Matthew no la miró. Ni siquiera giró la cabeza. Su cabello castaño cayó ligeramente hacia adelante mientras se inclinaba sobre documentos en su escritorio, sus ojos azules escaneando líneas de números con fría precisión, completamente intacto por la tormenta que se levantaba dentro de ella. Por un momento, Evelyn se convenció de hablar. Su voz, cuando salió, fue suave pero firme. «Matthew, tenemos que hablar». Finalmente él reconoció su presencia, aunque no de la manera que ella necesitaba desesperadamente. Él exhaló bruscamente, como si lo hubieran interrumpido en medio de algo más importante. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, sin levantar aún la mirada. Ella dio un paso adelante, agarrando la prueba tan fuerte que el plástico se dobló bajo sus dedos. «Estoy embarazada». El aire se detuvo. Ella esperó el cambio, alguna reacción, algún destello de emoción, algo que indicara que había escuchado la magnitud de lo que ella dijo. En cambio, Matthew se recostó en su silla, cerró una carpeta y soltó una risa silenciosa y despectiva, del tipo que no llegaba a sus ojos. «No me importa», dijo rotundamente, sin vacilación, sin confusión, sin humanidad. 3 palabras que la atravesaron como una cuchilla. Evelyn sintió que su garganta se apretaba, pero se obligó a respirar. «¿Cómo puedes decir eso?», susurró, aturdida por su frialdad. «Esto no se trata solo de mí». «Tampoco se trata de mí», replicó sin pausa. «Tú elegiste traer esto a mi oficina. Manéjalo como quieras». Aún no la miraba. No veía la devastación floreciendo en su rostro. No veía el color drenándose de su piel. No veía la forma en que su indiferencia reescribía cada recuerdo que ella tenía de él. Ella sabía que Matthew era severo, reservado, disciplinado en exceso, pero nunca cruel. No así. Su corazón se sentía demasiado grande para su pecho, latiendo tan fuerte que pensó que podría partirse. «Matthew», intentó de nuevo, su voz temblando a pesar de su mejor esfuerzo por mantenerse fuerte. «Estos también son tus hijos». Su mandíbula se tensó, pero su expresión permaneció inquietantemente tranquila. «Evelyn, construí una vida sin complicaciones. No las quiero ahora. Toma la decisión que quieras, pero no me involucres». El último hilo que la sostenía se rompió. Ella lo miró fijamente, al hombre en quien había confiado, al hombre que había dejado acercarse, al hombre que ahora se daba cuenta de que nunca conoció por completo. Sus ojos azules permanecieron fríos, distantes, enfocados en cualquier cosa menos en ella. En ese momento, ella entendió que quedarse la destruiría. Así que se dio la vuelta. No discutió, no lloró, no le rogó que reconsiderara. Simplemente salió de la oficina, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies.
No lo escuchó llamarla, porque él no lo hizo. No sintió una mano en su brazo, porque él nunca la buscó. Las puertas del ascensor se cerraron a su alrededor, testigos silenciosos del momento en que su vida se partió en dos. La parte en la que había creído en él, y la parte en la que supo que tenía que dejar morir esa creencia. Afuera, la ciudad continuó moviéndose, ajena a la vida que crecía dentro de ella y al hombre que se negaba a reclamarla. Mientras Evelyn presionaba una mano sobre su estómago, susurró una promesa, nacida del desamor y la feroz determinación. «Serán amados», murmuró a los niños que estaban por nacer, «incluso si tengo que hacerlo sola». Y en algún lugar muy por encima de ella, en su oficina perfecta con su vista perfecta, Matthew Colton regresó a su papeleo, sin darse cuenta de que la próxima vez que la viera, ella no estaría sola, y la visión de lo que él había abandonado lo dejaría paralizado. Evelyn abandonó la ciudad la misma noche que salió de la oficina de Matthew, llevando consigo solo una pequeña maleta, el sobre con su cheque de pago final y la obstinada y temblorosa resolución de que ella y sus hijos no nacidos merecían más que la indiferencia que le habían mostrado. Abordó el autobús nocturno a su ciudad natal, sentándose junto a la ventana con su abrigo bien ajustado a su alrededor, sintiendo las primeras olas de náuseas y miedo instalarse en su estómago. Trató de no pensar en el rostro de Matthew, tranquilo, imperturbable, despectivo, pero el eco de su voz se aferraba a ella como una mancha. «No me importa», repitió esas palabras en su mente hasta que se endurecieron en un escudo, un recordatorio de que cualquier vida que construyera a partir de ahora sería forjada por ella sola. Los meses que siguieron fueron desordenados, dolorosos e inesperadamente hermosos. El embarazo llegó como una tormenta, azotándola con agotamiento y antojos en noches en las que se despertaba jadeando por sueños de ser abandonada en pasillos largos y resonantes. Pero cada vez que sentía el movimiento del bebé, primero como susurros revoloteantes, luego como patadas fuertes e insistentes, sentía que algo poderoso se desplegaba dentro de ella. Una tranquila rebeldía, un amor feroz, una determinación tan aguda que se sentía casi como un renacimiento. Asistió sola a las citas, sus manos temblando mientras firmaba formularios que preguntaban por el nombre de un padre que se negaba a completar. Trabajó en turnos dobles en una cafetería-librería local, colocando nuevos lanzamientos con una mano mientras sostenía su estómago con la otra. La gente hacía preguntas, educadas, curiosas, intrusivas, pero ella aprendió a sonreír sin responder. Estos niños eran suyos. No le debía una explicación al mundo. Cuando nacieron los mellizos, la sala de partos se llenó con el sonido de 2 llantos de recién nacidos, lo suficientemente fuertes como para ahogar cada recuerdo doloroso que ella llevaba. Lucas llegó primero, con los puños cerrados como si estuviera listo para luchar contra el mundo. Owen siguió minutos después, más tranquilo pero alerta, sus ojos azules escaneando las luces desconocidas sobre él. Evelyn los sostuvo a ambos contra su pecho, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras susurraba sus nombres como una oración. Sintió el peso de ellos, cálidos, frágiles, vivos, y supo al instante que no importaba cuán difícil fuera el camino por delante. Seguía siendo el correcto. Eran perfectos, eran suyos, y por primera vez desde el día en que descubrió que estaba embarazada, no se sintió sola. Los años siguientes se desdibujaron en un ritmo de caos y ternura. Ella aprendió a envolver a 2 bebés a la vez, a funcionar con 3 horas de sueño,
a reír cuando ambos niños comenzaban a gritar sin otra razón que el hecho de que el otro lo estaba haciendo. Aprendió a estirar cada dólar, saltándose comidas para que los mellizos nunca se quedaran sin nada. Las noches eran lo más difícil, especialmente al principio. Se sentaba en la mecedora entre sus cunas, tarareando suavemente para mantenerlos calmados. Y esos eran los raros momentos en que los pensamientos de Matthew se colaban de nuevo en su mente. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, en ellos, si alguna vez se daba cuenta de lo que había rechazado, pero cada vez apartaba el pensamiento como si extinguiera una llama. Su ausencia era una herida, sí, pero también era un regalo, la prueba de que él no era el hombre que ellos merecían. A medida que Lucas y Owen crecieron, sus personalidades florecieron en direcciones completamente diferentes. Lucas era audaz y enérgico, intrépido hasta el punto de la imprudencia, siempre trepando, corriendo, explorando cualquier espacio en el que estuviera confinado. Owen era más amable, reflexivo, con un pequeño surco de concentración que aparecía cada vez que intentaba comprender el mundo que lo rodeaba, pero compartían los mismos sorprendentes ojos azules, ojos que Evelyn aprendió a aceptar sin inmutarse. Durante mucho tiempo le habían recordado dolorosamente al hombre al que no le importaba, pero con el tiempo se dio cuenta de la verdad. Esos ojos ya no eran de Matthew. Pertenecían a los niños que la miraban con pura confianza y amor incondicional, y eso los hacía preciosos. Cuando los mellizos cumplieron 4 años, Evelyn encontró el trabajo en el museo. Era una oportunidad de estabilidad que no podía permitirse ignorar. Los pasillos eran tranquilos, llenos de luz suave y pasos gentiles, un lugar donde podía respirar incluso cuando la vida la presionaba demasiado fuerte. Y a los niños les encantaba. Amaban los colores, las esculturas extrañas, los pasillos sinuosos que se sentían como pasajes secretos. Corrían entre las exhibiciones mientras ella trabajaba, manteniéndose siempre a la vista, riendo siempre lo suficientemente fuerte como para que ella los encontrara. Por primera vez en años, Evelyn sintió algo cercano a la paz. Ella construyó una vida a partir de cenizas, de desamor, de una determinación tan feroz que apenas se reconocía a sí misma. Una vida con rutinas, estabilidad, pequeñas alegrías. Una vida donde sus hijos prosperaban y su corazón se reparaba lentamente. Y mientras caminaba por el museo una mañana tranquila, viendo a Lucas explicar una escultura a Owen con gestos salvajes, se dio cuenta de algo que la sobresaltó por su claridad. No extrañaba a Matthew. No lo necesitaba. A su mundo no le faltaba nada. Ella no sabía que el destino ya estaba moviendo las piezas. No sabía que el hombre que una vez había amado y del que temió no poder escapar, estaba a punto de volver a entrar en su vida. Y cuando lo hiciera, sería en el único lugar donde ella se sentía más segura, el único lugar donde pensó que él nunca podría alcanzarla. Un museo lleno de arte, y con los 2 niños cuyos ojos lo dejarían paralizado. El museo estaba inusualmente ocupado esa tarde. El tipo de caos gentil que Evelyn había aprendido a navegar con facilidad. Una nueva exposición, una colección inmersiva de paisajes modernos, había atraído a familias, turistas y estudiantes a las salas de la galería, llenando el aire con conversaciones murmuradas y pasos suaves que resonaban en los suelos de mármol. La luz del sol se filtraba por las ventanas altas, iluminando las superficies pulidas de las esculturas y proyectando largas sombras
que hacían que el espacio se sintiera casi onírico. Evelyn estaba cerca de un lienzo abstracto vibrante, guiando pacientemente a un pequeño grupo de niños a través del concepto de perspectiva. Lucas y Owen se quedaron a su lado, cada uno sosteniendo una pequeña audioguía que realmente no estaban escuchando, más interesados en los colores que giraban en el lienzo que en la explicación detrás de ellos. Ella los vigilaba sutilmente mientras hablaba. Su voz fluía suavemente, la comodidad de la rutina tranquilizándola después de una mañana de jugo derramado, calcetines que no combinaban, y Lucas tratando de convencer a Owen de que definitivamente podría superar a un dinosaurio si alguna vez escapaba de un museo. Cuando el grupo se dispersó, Evelyn se agachó para limpiar una mancha de pintura verde de la mejilla de Owen, un remanente de la estación infantil por la que habían pasado antes. Lucas tiró impacientemente de su manga, ansioso por explorar la siguiente galería. Estaba cansada, pero era el tipo de cansancio agradable, el tipo que venía de un día dedicado a hacer algo que amaba. Se puso de pie, guiando a sus hijos por el pasillo hacia la siguiente sala, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de tambalearse de una manera que no había esperado en años. Comenzó con una voz, no una palabra, no un saludo, solo un tono, un timbre bajo y sereno que se deslizó en su conciencia como un recuerdo que cobra vida, familiar, agudo, inevitable. Ella se paralizó a mitad de un paso, su corazón tartamudeando dolorosamente en su pecho. Se dijo a sí misma que era imposible. Él nunca estaría aquí. Él vivía en un mundo de salas de juntas y aviones privados, no en tranquilas galerías de museo repletas de alfombras gastadas y paisajes de acuarela. Pero los pasos la siguieron, el sonido de zapatos caros golpeando el suelo con confianza controlada, el sonido que solía escuchar acercándose por detrás a altas horas de la noche cuando él regresaba de las reuniones. Ella cerró los ojos, deseando que la sensación se fuera, diciéndose a sí misma que lo estaba imaginando, hasta que sus hijos tiraron de sus manos, empujándola hacia adelante. Y entonces, ella lo vio. Matthew estaba de pie debajo de un paisaje de óleo masivo, enmarcado por montañas pintadas en azules y grises profundos. Su cabello castaño estaba ligeramente más largo de lo que ella recordaba, peinado hacia atrás, en un estilo que lo hacía parecer tanto mayor como, de alguna manera, más amable. Su abrigo hecho a medida contrastaba fuertemente con la multitud casual y errante. Pero no fue su ropa lo que enraizó a Evelyn al suelo. Fue la expresión de su rostro, shock abierto, sin reservas, mientras sus ojos azules se fijaban en ella con una fuerza que casi le saca el aliento. Parecía como si el suelo hubiera desaparecido debajo de él. La garganta de Evelyn se apretó. Instintivamente, ella se hizo a un lado, protegiendo a Lucas y Owen de la vista, aunque sabía que ya era demasiado tarde. La mirada de Matthew bajó, atraída irremediablemente hacia las dos pequeñas figuras a su lado. Su expresión cambió de incredulidad a confusión, luego a algo más profundo e infinitamente más crudo. Los niños le devolvieron la mirada con descarada curiosidad. Sus ojos azules, sus ojos, estudiando al extraño que los miraba como si estuviera viendo fantasmas. Lucas, siempre intrépido, inclinó la cabeza y susurró en voz alta: ¿Por qué nos mira ese hombre? Owen se acercó más a la pierna de Evelyn, su pequeña mano agarrando su abrigo. Ella sintió su temblor, y eso la ancló incluso cuando sus propias rodillas amenazaban con fallar. Forzó su aliento a ser firme,
su voz tranquila. «Está bien. Sigamos caminando». Pero Matthew dio un paso adelante, y el sonido resonó en ella como una pregunta sin respuesta. Abrió la boca como para hablar, luego hizo una pausa, recomponiéndose con un esfuerzo visible. Cuando finalmente habló, su voz no era el tono frío y cortante que recordaba de ese último día. Era inestable, frágil, incluso. Evelyn. Su nombre rompió algo dentro de ella. Ella enderezó los hombros, encontrando su mirada con mucha más fuerza de la que sentía. Matthew. Él volvió a mirar a los niños, incapaz de apartar los ojos. Lucas parpadeó. La confusión se convirtió en curiosidad. Owen se escondió a medias detrás de su madre, asomándose con los ojos muy abiertos. El parecido era inconfundible, casi doloroso. El rostro de Matthew se quedó sin color a medida que la comprensión se infiltraba, no lentamente, sino de golpe, rompiéndolo como un cristal. Sus labios se separaron, temblando alrededor de una pregunta que parecía aterrorizado de hacer. «¿Son...?» Evelyn no desvió la mirada. No suavizó la verdad, ni amortiguó el golpe. «Sí». La única palabra lo golpeó visiblemente. Su aliento se cortó, y dio un paso atrás, como si lo hubieran empujado físicamente. Su mano se levantó ligeramente antes de detenerse, inseguro de si tenía derecho a acercarse a ellos. Sus ojos brillaron con algo que Evelyn nunca antes había visto en él, un arrepentimiento tan intenso que rozaba la desesperación. «Yo no lo sabía», susurró. «No quisiste saberlo», corrigió ella, su voz tranquila pero marcada con años de dolor reprimido. Él se estremeció, el pasado abriéndose paso entre ellos. A su alrededor, los visitantes continuaron moviéndose por la galería, ajenos al terremoto que se desarrollaba en un pequeño rincón. Los niños miraron entre los dos adultos, sintiendo una tensión que no podían comprender. Lucas tiró de la mano de Evelyn, murmurando: «Mamá, ¿podemos ir a ver el cuadro de la montaña grande ahora?» Evelyn tragó con dificultad, sintiendo el peso del momento, presionando sobre todos ellos. «Sí, cariño», dijo en voz baja, girándose ligeramente como para irse. Pero antes de que pudiera dar un paso, Owen, por lo general el más tímido, miró a Matthew con esos brillantes ojos azules y preguntó con una voz diminuta y curiosa: «¿Por qué te pareces a nosotros?» La pregunta cayó como un golpe. La expresión de Matthew se hizo añicos por completo, y Evelyn se dio cuenta con una sacudida de que este momento, no deseado e imprevisto, no era un final. Era el comienzo de un ajuste de cuentas que había pasado 4 años tratando de evitar. Evelyn guió a los niños hacia un rincón más tranquilo de la galería, su corazón todavía latiendo dolorosamente en sus oídos, mientras trataba de estabilizar su respiración. No miró a Matthew, no porque no sintiera su presencia detrás de ella. Lo hacía intensamente, como una sombra de la que pensó que finalmente había escapado, sino porque no estaba segura de lo que podría ver en sus ojos si lo hacía. Shock, culpa, reconocimiento. Preguntas que no estaba lista para responder. Los niños caminaron a cada lado de ella, pequeñas manos agarrando las suyas, ajenos a cómo el aire a su alrededor se había espesado con el peso de las elecciones pasadas y la colisión de 2 mundos que ella había mantenido ferozmente separados durante 4 largos años. Cuando llegaron a un banco cerca de una tranquila instalación de suaves paisajes de acuarela, Evelyn se dejó caer en el asiento, acercando a Lucas y Owen, como si pudiera protegerlos con su propio cuerpo de lo que estaba por venir. Pero Matthew la siguió a un ritmo medido,
cada paso deliberado, como si temiera que moverse demasiado rápido pudiera hacer que todo se hiciera añicos aún más. Se detuvo a unos metros de distancia, con la respiración desigual, las manos temblando ligeramente a los lados. La miró a ella primero, luego a los niños, y Evelyn lo vio luchar con emociones que no tenía práctica en contener. Por una vez, el hombre que construía imperios con su confianza parecía completamente perdido. Ella mantuvo su voz tranquila cuando finalmente se dirigió a él, aunque sus entrañas se sentían crudas. «No perteneces aquí, Matthew». Sus ojos parpadearon con dolor, pero él no retrocedió. «Lo sé, pero no podía irme, no después de verlos». Su mirada se posó en los niños de nuevo, y Evelyn sintió una punzada involuntaria en el pecho ante la sinceridad de su expresión. No era posesivo ni exigente. Era incredulidad entrelazada con una conciencia incipiente tan fuerte que parecía rehacer la forma de su rostro. Lucas, curioso como siempre, se inclinó ligeramente. «¿Quién es, mamá?» Sus ojos azules, demasiado reminiscentes de los de Matthew, parpadearon hacia ella con confianza. Owen se aferró a su manga, mirando nerviosamente al hombre, cuyas facciones se reflejaban en las suyas. Evelyn dudó, porque no había una respuesta fácil. No había forma de desentrañar 4 años de silencio en una sola frase. Miró a Matthew, silenciosa pero exigiendo que comprendiera la gravedad de este momento. Su garganta se movió mientras tragaba. Se agachó a la altura de los niños, aunque no se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Mi nombre es Matthew», dijo en voz baja. «Creo que les debo a ambos una disculpa muy grande». Los mellizos intercambiaron miradas confusas. El pecho de Evelyn se apretó. Una parte de ella quería alejarlos, terminar esto antes de que pudiera excavar en las partes de su corazón que había pasado años reparando. Otra parte sabía que no podía protegerlos para siempre. Matthew se hundió lentamente en el banco junto a ellos, aunque dejó suficiente espacio para que Evelyn pudiera sentir su contención. Ahora la miró a ella, no a los niños, y la intensidad de su mirada casi le saca el aliento. «Necesito decirte algo primero». Ella se preparó. «Que sea rápido». Él asintió, absorbiendo la agudeza en su tono como algo que merecía. «Ese día en mi oficina, dije algo imperdonable. Dije que no me importaba. Me negué a escuchar. Te empujé». Su voz se quebró, sorprendiéndolos a ambos. He revivido ese momento en mi cabeza más veces de las que puedo contar, y siempre pensé que era el único que tenía que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Pero estaba equivocado. No solo te perdí ese día. Sus ojos se dirigieron a los mellizos. También los perdí a ellos. Simplemente no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. La mandíbula de Evelyn se apretó. Ella no estaba lista para darle consuelo. Todavía no. Quizás nunca. Pero no podía negar que algo en su voz la conmovió. Matthew se dirigió a los niños entonces. Su expresión se suavizó en algo que ella nunca había visto en él. Una mezcla de asombro, miedo y anhelo. «¿Puedo preguntar sus nombres?», murmuró. Lucas infló su pecho con orgullo. «Soy Lucas. Él es Owen. Tenemos 4». Owen asintió solemnemente, inclinándose hacia su hermano. Los labios de Matthew temblaron con una sonrisa casi dolorosa. «¿4?», repitió en voz baja, como si la palabra lo hiriera. «Me perdí tanto». Evelyn sintió que su compostura flaqueaba, solo por un momento. No había esperado que él reconociera los años perdidos tan claramente.
La mayoría de los hombres como él se escondían detrás del orgullo o la negación. Pero Matthew parecía alguien que había sido despojado de ambos. Lucas se subió al banco y estudió su rostro con descaro sin filtros. ¿Por qué te ves triste? La pregunta atravesó el silencio como un alfiler a través de un vidrio delgado. Matthew dejó escapar un aliento que sonó más como una confesión. Porque he cometido errores que no puedo deshacer. El ceño de Owen se frunció con confusión infantil. ¿Rompiste algo? La risa de Matthew fue suave, hueca. Sí, susurró. Rompí algo muy importante. Miró a Evelyn de nuevo, y esta vez ella no pudo apartar la mirada lo suficientemente rápido. La vulnerabilidad en su mirada golpeó demasiado profundamente, alcanzando partes de ella que pensó que habían sanado limpiamente. Ella se puso de pie abruptamente, necesitando la distancia para respirar. Este no es el lugar para esta conversación. Él también se levantó, pero no la persiguió. En cambio, asintió lentamente. Tienes razón, pero por favor, no me excluyas antes de que tenga la oportunidad de intentarlo. Evelyn sintió que la ira se encendía de nuevo. No el tipo explosivo de hace 4 años, sino una frustración cansada y dolorosa, nacida de todas las noches que pasó sola, con 2 bebés llorando y nadie en quien apoyarse. Tuviste tu oportunidad, dijo en voz baja. La tiraste. Sus ojos azules brillaron con remordimiento. Entonces déjame ganarme una nueva. Los niños tiraron de sus manos entonces, preguntando si podían ir a ver la exhibición de luces interactivas. Ella asintió, agradecida por la distracción. Mientras se alejaba, sintió que Matthew los observaba con una expresión que combinaba desamor y feroz determinación. Por primera vez, Evelyn se dio cuenta de que esta vez no se iba. Y lo quisiera o no, el pasado que tanto había intentado enterrar había comenzado a resurgir. Matthew regresó al museo a la mañana siguiente, aunque Evelyn no le había dado ninguna promesa, ningún aliento, ni siquiera una pista de que ella quisiera verlo de nuevo. Sin embargo, apareció como atraído por algo más fuerte que la decisión, más fuerte que el orgullo. Estaba de pie en el vestíbulo de entrada torpemente, muy diferente al CEO confiado que una vez conoció, sosteniendo una pequeña bolsa de papel, como si fuera un objeto frágil que pudiera desmoronarse en sus manos. Cuando vio a Evelyn guiando a los niños hacia el área del taller infantil, su respiración se cortó visiblemente. Por un momento pareció enraizado en el suelo, inseguro de si tenía derecho a acercarse. Luego, Lucas lo vio y saludó con entusiasmo, y la expresión de Matthew se suavizó con una mezcla de alivio y alegría desconcertada que hizo que el pecho de Evelyn se apretara inesperadamente. Ella se preparó mientras él se acercaba, preparándose para excusas o declaraciones o algo dolorosamente complicado, pero en su lugar se agachó junto a los niños, abriendo la pequeña bolsa de papel y revelando 2 cuadernos de bocetos en miniatura, con cubiertas brillantes y juegos de crayones a juego. Pensé que les podrían gustar, dijo en voz baja, ofreciendo los regalos como si fueran ofrendas de paz presentadas al borde de un campo de batalla. Los rostros de los mellizos se iluminaron al instante. Su aprensión anterior se disolvió bajo la pura emoción. Lucas abrió su cuaderno de bocetos e inmediatamente comenzó a dibujar algo que parecía un dinosaurio con sombrero. Owen, más cuidadoso, trazó los bordes del papel antes de hacer su primera pequeña marca. Evelyn exhaló lentamente, la confusión y la cautela entrelazándose dentro de ella. Ella había esperado que Matthew tropezara, se retirara,
se comportara como lo había hecho antes. Frío, distante, inalcanzable. En cambio, se sentó con los niños en el suelo del museo, escuchando sus historias incoherentes con una paciencia que no sabía que poseía. Hizo preguntas, asintió ante sus respuestas sin sentido y pareció genuinamente fascinado por la imaginación caótica de dos niños de 4 años. Fue torpe con los crayones, dibujando un gato torcido que instantáneamente se convirtió en el dibujo favorito de los niños, simplemente porque él lo había hecho. Al verlo, el corazón de Evelyn dolió con una extraña mezcla de emociones. Dolor por los años que se perdió, ira por las decisiones que tomó y una incredulidad lenta por el hombre que parecía ser ahora. Durante su hora de almuerzo, lo encontró esperando cerca del área de asientos de la cafetería. No imponente, no invadiendo su espacio, solo esperando. Los niños se subieron inmediatamente a las sillas a su lado, como si él hubiera sido parte de su rutina todo el tiempo. Evelyn se sentó frente a ellos, con los brazos cruzados, estudiándolo con cautela. Él no se apresuró a explicarse esta vez. En cambio, ayudó a Owen a desenvolver su sándwich, sirvió agua en sus pequeñas tazas y sonrió cuando Lucas presentó con orgullo el caótico garabato que había titulado Dinosaurio Cohete. La facilidad con la que se relacionaba con ellos la inquietó, porque no estaba actuando, no estaba fingiendo, era genuino. Después de que los niños se absorbieron en su comida, Matthew finalmente miró a Evelyn con una expresión que contenía disculpa, anhelo y algo más profundo que ella no quería nombrar. «No estoy aquí para interrumpir tu vida», dijo en voz baja. «Simplemente quiero demostrarte que no soy el hombre que era». Ella sintió que sus muros se levantaban instintivamente. «La gente no cambia de la noche a la mañana», respondió, «y algunas cosas no se pueden deshacer». Él asintió lentamente, aceptando el aguijón de sus palabras, sin intentar defenderse. «Lo sé, y por eso no pido perdón hoy, o mañana, o pronto. Solo estoy tratando de estar presente, por ellos». Miró a los niños, que ahora se reían del intento de Matthew de dibujar un segundo gato. «Por ti, si me lo permites». Evelyn miró hacia otro lado, no dispuesta a dejar que él viera cuánto la afectaban esas palabras. Ella no estaba lista para creerle, pero no podía negar que su presencia traía una extraña estabilidad, no caos. En lugar de reabrir heridas, la hizo cuestionar si algunas de ellas alguna vez habían sanado por completo. Más tarde esa tarde, los niños insistieron en que Matthew se uniera a ellos para la exhibición de luces interactivas. Evelyn esperaba que él se negara o que se quedara a distancia, pero él entró en la sala con ellos, dejando que los patrones cambiantes de luz cubrieran su traje mientras se arrodillaba junto a Lucas, que intentaba atrapar las formas brillantes en el suelo. Owen tiró de su manga, guiándolo hacia la pared de colores arremolinados. Matthew lo siguió con una pequeña sonrisa de asombro, como si estuviera experimentando algo que nunca se había permitido disfrutar. Evelyn se quedó cerca de la entrada, observándolos a través de una temblorosa cortina de emociones que luchaba por desenredar. Matthew levantó a Owen en sus brazos para que pudiera presionar una huella de mano brillante contra la pared, y la risa encantada de los niños resonó en la sala. Lucas agarró a Matthew de la mano y lo arrastró hacia la sección más brillante de la exhibición, parloteando emocionado sobre cómo quería convertirse en un científico de la luz. Matthew escuchó con tanta sinceridad concentrada que hizo que a Evelyn se le cortara el aliento. Este no era el hombre que una vez la había desestimado. Este era alguien
que estaba aprendiendo a estar presente, a preocuparse, a aparecer de maneras que ella nunca imaginó posibles. Pero esa comprensión trajo miedo tan rápido como esperanza. Si se permitía creer en esta versión de él, se arriesgaba a reabrir una puerta que había cerrado de golpe para sobrevivir. Se arriesgaba a su corazón. Se arriesgaba a la estabilidad que había construido para los niños. Cuando terminó la exhibición y las luces se desvanecieron a su brillo normal, Lucas y Owen se aferraron a las manos de Matthew, negándose a soltarlo. Él se agachó y los miró a los ojos. «Estaré aquí mañana», prometió suavemente, «si quieren que lo esté». Ellos asintieron vigorosamente, y Evelyn sintió que su aliento temblaba. Ella lo vio levantarse, lo vio girarse hacia ella con esa nueva e inusual ternura que la calentaba y la aterrorizaba. Lo vio caminar hacia la salida, con una esperanza lenta e incierta en cada paso. Mientras abrazaba a sus hijos, sintió que el aire a su alrededor cambiaba, más pesado, más lleno, cargado con un futuro al que no estaba segura de estar lista para enfrentarse. Porque Matthew no se iba, no esta vez, y ella ya no sabía si quería que lo hiciera. Matthew siguió regresando al museo, no con la pulida seguridad que una vez llevó como una segunda piel, sino con una persistencia silenciosa que hacía que Evelyn se sintiera inestable cada vez que lo veía. Nunca asumió que ella lo quería allí, nunca actuó como si se hubiera ganado un lugar en su rutina. En cambio, se demoraba lo suficientemente cerca para que los niños lo vieran y lo suficientemente lejos para que Evelyn pudiera enviarlo lejos con una sola mirada, si así lo elegía. Pero ella no lo hizo. Quizás era agotamiento, quizás era curiosidad, quizás era la forma en que Lucas y Owen se iluminaban en el momento en que lo veían. O tal vez era la parte de ella que había pasado años enterrando, la parte que reconocía algo en él que nunca antes había visto. Vulnerabilidad. Por las mañanas llegaba con un termo de té, aunque nunca se lo entregaba directamente. Lo dejaba en un banco cercano, fingiendo que era para él, pero siempre se iba sin tomarlo. Ella nunca le dio las gracias, pero ella lo bebía de todos modos. Por las tardes les leía a los niños en el rincón infantil, tropezando con rimas tontas y riendo con ellos cuando pronunciaba mal los nombres de criaturas imaginarias. La noche a veces lo encontraba en el jardín de esculturas, sentado en silencio mientras los mellizos jugaban a las atrapadas entre figuras de mármol. Evelyn lo observaba desde la distancia, notando cómo miraba a los niños, no solo con culpa, no solo con miedo, sino con una reverencia que parecía profundizarse cada día, como si todavía estuviera tratando de comprender que dos pequeñas vidas existían por él y a pesar de él. Una tarde especialmente cálida, decidió llevar a los niños al patio del museo, un raro parche de luz solar rodeado de paredes de vidrio que reflejaban el cielo como un espejo fracturado. Los niños corrieron por delante, persiguiéndose en círculos, sus risas rebotando en la piedra. Evelyn se apoyó en una barandilla baja, permitiéndose respirar en la tranquilidad entre sus gritos. No notó a Matthew al principio. Se acercó lentamente, como si temiera asustarla, sin sostener nada esta vez, ni regalos, ni excusas, solo su propia presencia insegura. Ella no lo despidió. Simplemente miró hacia un parche de sombra, concediendo permiso en silencio. Él captó la indirecta y se sentó en el banco debajo del único árbol. Durante un largo rato no hablaron. Los niños continuaron compitiendo entre sí,
Lucas gritando instrucciones para misiones imaginarias, mientras Owen se quedaba atrás, más cauteloso, pero igualmente determinado. Matthew los observó con una dulzura para la que Evelyn no estaba preparada. Sus codos descansaban sobre sus rodillas, las manos entrelazadas sin apretar, la postura relajada de una manera que nunca había visto durante los años que trabajó para él. Finalmente rompió el silencio, su voz lo suficientemente baja como para que ella tuviera que inclinar la cabeza para escucharlo. He pasado los últimos 4 años convenciéndome de que no cometí un error, dijo, y todos los días desde que los vi, me he dado cuenta de que me he estado mintiendo a mí mismo. Evelyn se puso rígida, pero él continuó antes de que ella pudiera hablar. Pensé que el éxito significaba mantener a la gente a distancia. Pensé que las emociones eran peligros que no podía permitirme. Mis padres me criaron para que creyera que el apego te hacía débil, que la familia era una distracción, que el amor era inconveniente. Dejó escapar un aliento sin humor. Pasé toda mi vida convirtiéndome en el tipo de hombre que no necesita a nadie, y resulta que me convertí en alguien en quien mis propios hijos no podían confiar. Los dedos de Evelyn se apretaron alrededor de la barandilla. Ella no quería verlo, no quería ablandarse, pero su honestidad la presionó como un dolor lento e insistente. Tomaste decisiones, dijo, manteniendo la voz firme. Decisiones que nos dejaron solos, decisiones que dolieron. Él asintió sin defenderse. Lo sé, y no espero que me perdones. Ni siquiera espero que ellos lo hagan algún día. Miró sus manos, casi avergonzado. Pero quiero ser mejor, no por mí, por ellos. Merecen más que un padre que apareció demasiado tarde. Antes de que Evelyn pudiera responder, Lucas tropezó con una piedra suelta. Owen jadeó, corriendo hacia su hermano, mientras Lucas se sentaba con el labio tembloroso, parpadeando para contener las lágrimas que no quería derramar. Evelyn ya estaba dando un paso adelante, pero Matthew lo alcanzó primero con una velocidad nacida del puro instinto. Se arrodilló junto al niño, revisando su rodilla raspada, susurrando algo demasiado suave para que Evelyn lo oyera. Lucas sorbió, su pequeño pecho jadeando, y luego, inesperadamente, se inclinó hacia adelante, dejando que Matthew lo levantara con brazos suaves. Era la primera vez que cualquiera de los niños le permitía abrazarlos, y la escena golpeó a Evelyn como un puñetazo en las costillas. Matthew no parecía orgulloso, no parecía triunfante, parecía deshecho. Owen se acercó, observando ansiosamente mientras Matthew llevaba a Lucas al banco. Evelyn se unió a ellos, arrodillándose para inspeccionar el rasguño. Era menor, pero Lucas aprovechó el momento al máximo, insistiendo en que le dolía, como una mordida de dragón. Matthew se rió suavemente. Bueno, eso solo significa que eres más valiente que un dragón. Lucas sonrió a través de sus sorbos, apoyándose cómodamente en su hombro. Evelyn no pasó por alto cómo las manos de Matthew temblaban ligeramente alrededor del pequeño cuerpo que sostenía, o cuán cuidadosamente se estabilizó como si estuviera aterrorizado de hacer algo mal. Owen finalmente se subió al banco también, presionándose contra el otro lado de Matthew con tímida curiosidad. Y así, los tres se sentaron juntos, formando una imagen que Evelyn nunca imaginó que existiría. Una escena que se sentía tierna y frágil e imposiblemente real. Ella los observó por un momento, dejando que la calidez se asentara bajo sus costillas a pesar de sí misma. Finalmente ella habló,
su voz más tranquila que antes. Ellos no son los únicos que necesitan consistencia. Matthew levantó la vista. La esperanza y el miedo se mezclaban en su expresión. Lo sé. Ella se encontró con su mirada sin mirar hacia otro lado. Si quieres estar en sus vidas, tienes que aparecer. No por una semana, no por un mes. Tienes que aparecer siempre. Él asintió lentamente, la convicción anclando cada palabra. Lo haré. Todo el tiempo que me dejes. Evelyn no le respondió directamente, porque no estaba lista, y él pareció entenderlo. En cambio, se puso de pie, sacudiéndose las rodillas, y llamó a los niños para que recogieran sus cosas. Matthew se levantó con cuidado, colocando a Lucas de nuevo en sus pies, como si le estuviera entregando algo invaluable y frágil. Mientras caminaban de regreso al museo juntos, Matthew un paso detrás de ella, los niños orbitándolos con charla emocionada. Evelyn no podía sacudirse la sensación de que algo dentro de su vida había cambiado. No roto, no agrietado, cambiado. Y por primera vez en 4 años, el cambio no la aterrorizó. La asustó, pero también la hizo preguntarse. Preguntarse si el pasado que ella sobrevivió podría no ser la única historia que ella y sus hijos conocerían. Preguntarse si un hombre podría realmente cambiar. Preguntarse si el futuro que ella había luchado tan ferozmente por proteger podría tener espacio para alguien que nunca esperó volver a ver. Evelyn podía sentir un cambio gradual e innegable instalándose en sus días. Algo lo suficientemente sutil como para que ella lo hubiera ignorado, si no fuera por la forma inconfundible en que Lucas y Owen ahora buscaban a Matthew en el momento en que entraban al museo. Donde antes su mundo consistía únicamente en ella, las salas de la galería y ellos. Una nueva forma se había formado en su pequeña constelación, una hacia la que gravitaban con una mezcla de emoción y comodidad. Y Matthew venía, siempre, no con el paso seguro de un hombre que creía merecer un lugar allí, sino con la cautelosa esperanza de alguien temeroso de romper algo frágil. Evelyn se dijo a sí misma que no le diera demasiada importancia. La gente podía fingir. La gente podía intentarlo por un tiempo, luego aburrirse. La gente podía decir todas las cosas correctas y aún así irse cuando importaba. Pero a medida que los días se extendieron en semanas, se encontró buscando grietas y encontrando menos de las que esperaba. Una mañana tranquila, llegó al museo temprano para su turno. Los mellizos somnolientos pero alegres, mientras se aferraban a sus manos. Los pasillos estaban vacíos, bañados en luz suave, que hacía que cada pintura pareciera respirar. Cuando doblaron la esquina hacia el área del programa infantil, se detuvo en seco. Matthew ya estaba allí, no esperando ociosamente, no paseando nerviosamente. Estaba arrodillado en el suelo rodeado de una variedad de pequeños bloques de madera que claramente había dispuesto en algún tipo de estructura elaborada. Lucas jadeó de placer, corriendo inmediatamente hacia ella. Owen lo siguió más lentamente, pero con clara intriga. Matthew miró a Evelyn, ofreciendo una pequeña sonrisa tentativa antes de desviar su atención por completo a los niños. «Pensé que podríamos construir algo juntos hoy», dijo en voz baja. «Sí, está bien». Lucas ya se había sentado a su lado, hundiendo sus manos en la pila de bloques. Owen se sentó junto a ellos y comenzó a alinear piezas con concentración meticulosa. Evelyn se encontró observándolos a los tres desde la distancia, con los brazos cruzados sin apretar, el corazón
inesperadamente cálido. Matthew no estaba forzando nada. No estaba tratando de impresionarla. Simplemente estaba presente, dejando que los niños lideraran, respondiendo a sus preguntas con paciencia y genuina curiosidad. Era un tipo de dulzura que nunca había visto en él, una dulzura de la que no sabía que era capaz. Más tarde esa tarde, después de que terminó su turno, lo encontró sentado con los mellizos debajo de una gran pieza de instalación, una enorme escultura suspendida que proyectaba patrones cambiantes de sombra a través del suelo. Matthew tenía a los niños completamente absortos en una explicación animada sobre cómo las sombras cambian de forma dependiendo del ángulo de la luz. Lucas intentó imitar las formas con sus brazos, mientras Owen intentaba crear animales en la pared con sus manos. Su risa resonó de una manera que hizo que el pecho de Evelyn se apretara con una confusa mezcla de gratitud y miedo. Ella se quedó en el borde del espacio, escuchando cómo Matthew corregía suavemente la entusiasta pero imposible explicación de Lucas sobre los dinosaurios de sombra. Cuando él notó que ella observaba, no se enderezó con orgullo ni intentó impresionarla. En cambio, su expresión se suavizó en algo casi tímido, una mirada que ella nunca había imaginado ver en su rostro. Esa noche, cuando recogió los abrigos de los niños y se preparó para irse, Matthew caminó a su lado, sus pasos medidos, sus manos metidas en los bolsillos, como si temiera imponerse. Los niños corrieron por delante de ellos hacia la salida, sus pequeñas voces resonando por el pasillo. Evelyn sintió que Matthew se estaba preparando para algo, y se preparó para cualquier pregunta que pudiera surgir. «He estado tratando de entender cómo lo hiciste», dijo en voz baja, sorprendiéndola. Ella lo miró, insegura de lo que quería decir. «Criarlos, sola. No puedo asimilar cuánta fuerza debe haber tomado eso». Su voz no contenía piedad, solo reverencia, lo que de alguna manera la golpeó más profundamente. «No tuve otra opción», replicó, pero más suavemente de lo que pretendía. «Cuando eres padre, no puedes elegir si eres fuerte. Aprendes porque tienes que hacerlo». Matthew asintió. Su mandíbula se tensó ligeramente. Ojalá hubiera aprendido antes. «Desear no cambia nada», dijo ella. «Pero crecer sí». Su mirada se encontró con la de ella brevemente, con algo sincero, casi vulnerable. «Estoy tratando de crecer, Evelyn. No por ti, ni siquiera por mí. Por ellos». Ella le creyó. Le asustó lo mucho que le creyó. Ese fin de semana, el museo organizó un evento de arte familiar, y aunque ella no lo invitó, no se sorprendió cuando Matthew apareció. Lo que la sorprendió fue lo preparado que estaba. Llegó cargando una pequeña mesa plegable que había comprado específicamente para la altura de los mellizos. 2 batas que ella había mencionado de pasadas semanas atrás, y un paquete de pinturas de dedos etiquetado lavable, en letras grandes, claramente elegido después de una cuidadosa investigación. Lucas y Owen corrieron directamente hacia él, extasiados. Y esta vez, Evelyn no intentó detenerlos. El evento se volvió caótico de la mejor manera. Los niños gritaban de alegría mientras untaban colores en el papel. Los padres intentaban controlar el desorden con un éxito limitado. El personal del museo dirigía el tráfico como socorristas abrumados en una piscina llena de niños pequeños armados con pinceles. Evelyn se movió por la sala ayudando a las familias, mirando ocasionalmente hacia donde Matthew estaba sentado entre los mellizos, guiando sus pequeñas manos a través de patrones de color arremolinados. Su chaqueta de traje estaba pulcramente colgada sobre una silla,
las mangas enrolladas hasta los codos, los antebrazos manchados de verde brillante y azul. No pareció notar el desorden, o lo notó y no le importó. En un momento, Lucas untó una gruesa línea de pintura amarilla en la mejilla de Matthew. Evelyn contuvo la respiración, esperando irritación o incomodidad. En cambio, Matthew se rió. Una risa completa y sin reservas que nunca antes había escuchado de él, y tomó represalias dándole a Lucas un pequeño punto azul en la nariz. Owen chilló de alegría, exigiendo un punto a juego, y luego, inesperadamente, se acercó al rostro de Matthew con una mano cuidadosa y presionó un pequeño y vacilante beso en su mejilla manchada de pintura. Matthew se paralizó. Toda la sala siguió moviéndose, pero para él, todo se detuvo. Evelyn lo vio. Vio la forma en que el momento lo traspasó. Vio la devastación, el asombro y la gratitud chocar dentro de su expresión. No levantó una mano para limpiar la pintura. No habló. Simplemente se permitió sentir el peso de ese diminuto e inocente gesto. Más tarde, mientras ayudaba a los niños a lavarse las manos en el lavabo, Matthew estaba a su lado, todavía tranquilo, todavía procesando. Cuando el agua se cerró y los mellizos se escabulleron hacia la salida, Evelyn se encontró sola con él por primera vez ese día. «Esa fue la primera vez que hizo eso», dijo en voz baja. «Owen no entra en calor fácilmente». Matthew tragó con dificultad, la emoción tensando su garganta. «No lo merezco, pero estoy agradecido por ello». Su voz se quebró, apenas. Evelyn lo miró entonces, no al hombre que había sido, sino al que se estaba convirtiendo. Un hombre que estaba aprendiendo a amar, aprendiendo a aparecer, aprendiendo a arrodillarse en suelos cubiertos de pintura y a dejar que un niño marcara su rostro sin quejarse. Un hombre en el que no estaba segura de poder confiar todavía. Un hombre al que ya no estaba segura de poder descartar. Mientras salían del museo esa noche, Lucas posado en su cadera, Owen agarrando la mano de Matthew, el aire se sintió diferente, más lleno, más cálido, cargado con una posibilidad que ella no estaba lista para nombrar. Una posibilidad que no podía ignorar, porque en algún lugar entre el arrepentimiento y la redención, algo frágil había comenzado a crecer. Y Evelyn no estaba segura de si le asustaba más que lo sintiera, o que lo quisiera. La exposición de verano había atraído una de las mayores multitudes de museos del año, llenando los pasillos con un suave zumbido de conversación que subía y bajaba como olas. Evelyn se movía por las galerías con gracia practicada, guiando a los invitados, respondiendo preguntas y mirando de vez en cuando a los mellizos, que ahora estaban tan cómodos en el museo que el personal se refería a ellos en broma como jóvenes curadores. Lucas y Owen corrían entre las instalaciones, deteniéndose ocasionalmente para mostrarle a Evelyn sus descubrimientos antes de salir corriendo de nuevo. Ella se sintió en paz de una manera que no había conocido en años, aunque se negó a examinar las razones demasiado de cerca. Quizás era simplemente que la vida había encontrado un ritmo en el que finalmente podía respirar. O quizás tenía algo que ver con el hombre que se movía en silencio en su órbita, aprendiendo a encajar en los espacios que una vez dejó vacíos. Matthew llegó esa tarde vistiendo jeans y una camiseta gris suave en lugar de sus habituales trajes impecables. Un cambio lo suficientemente sutil como para que la mayoría de los visitantes no se dieran cuenta, pero lo suficientemente significativo como para que Evelyn sí lo hiciera. Se veía más joven así, más accesible,
más humano. Ella observó cómo se arrodillaba junto a los mellizos, escuchando atentamente mientras Lucas explicaba una escultura abstracta, con gestos exagerados y absoluta confianza, a pesar de estar completamente equivocado. Owen se agarró al hombro de Matthew, trazando patrones suaves en la tela de su camisa, como si se anclara allí. La escena la golpeó con una calidez inesperada, que hizo que su pecho se apretara. Cuando la multitud comenzó a disminuir, el museo se preparó para el evento principal de la noche. Una instalación de luz con música, visible tanto desde el interior de la galería como desde el patio de reflexión exterior. Las familias se reunieron cerca de las ventanas gigantes. Los niños presionaron sus rostros contra el cristal y el suave zumbido de la emoción llenó el espacio. Evelyn planeó observar desde la parte trasera de la sala, dándoles espacio a los niños para disfrutar del espectáculo, pero los mellizos tenían otros planes. Lucas agarró su mano, tirando de ella hacia adelante. Owen agarró la de Matthew, tirando en sincronía con su hermano, y así, los cuatro fueron atraídos juntos al suave resplandor de la sala de exposiciones. Encontraron un lugar tranquilo, cerca de la pared, donde las luces se reflejaban en patrones ondulantes. Evelyn se sentó en el suelo, y los mellizos se subieron a su regazo antes de pasar inmediatamente a sentarse entre ella y Matthew, como si se negaran a elegir bandos. Sintió el hombro de Matthew rozar el suyo, y aunque el contacto fue breve y accidental, le envió un temblor que no había esperado. Las luces se atenuaron ligeramente. Las primeras notas de música flotaron a través de los altavoces, y la instalación despertó en una cascada de color que cubrió la galería como estrellas fugaces. Owen jadeó suavemente, inclinándose hacia Matthew mientras las luces cambiaban, y Lucas se acercó como si intentara atrapar los colores con las yemas de los dedos. Durante un largo rato, simplemente observaron, los cuatro envueltos en un momento tranquilo que se sintió suspendido fuera del tiempo. Evelyn sintió el ascenso y descenso constante de las respiraciones de su hijo, el leve calor que irradiaba Matthew a su lado, y un dolor en el pecho que ya no era agudo, sino sorprendentemente suave. Ella no habló. Ella no necesitaba hacerlo. Cuando terminó la instalación, los aplausos llenaron la galería. Los mellizos aplaudieron salvajemente, sonriéndose el uno al otro, mientras Matthew los miraba con una mezcla de asombro y algo más profundo, algo parecido al amor. Inquietó a Evelyn, pero de una manera que hizo que su pulso se acelerara en lugar de que su guardia se levantara. Los niños volvieron rápidamente a explorar la galería, dejando a Evelyn y Matthew momentáneamente solos. Él se acercó, no lo suficiente como para acorralarla, pero lo suficiente como para que ella pudiera sentir su vacilación. «Quiero preguntarte algo», dijo en voz baja, «y no me debes una respuesta esta noche». Ella lo miró con cautela, pero asintió para que continuara. Él exhaló, pasando una mano por su cabello, como si buscara las palabras correctas. «Estas semanas con ellos, y contigo, lo han cambiado todo para mí. Sé que no puedo borrar el pasado. Sé que no merezco perdón, pero necesito construir un futuro donde pueda ser parte de sus vidas de una manera real y duradera. No solo un invitado, no solo alguien que aparece en el museo. Quiero ser su padre, y tal vez, algún día, si es posible, alguien en quien puedas volver a confiar». A Evelyn se le cortó el aliento. Sus palabras cayeron en voz baja, pero con una fuerza que se extendió por sus barreras cuidadosamente construidas.
Ella lo miró fijamente, buscando cualquier rastro del hombre que una vez la empujó con fría indiferencia. Pero todo lo que vio fue honestidad, cruda y sin reservas, moldeada por semanas de humildad y esfuerzo. Ella tragó con dificultad, luchando contra el escozor de la emoción en su garganta. «No puedo darte una respuesta todavía», dijo, su voz baja pero firme. «No estoy lista. Todavía son pequeños, y necesito tiempo para entender lo que esto significa para todos nosotros». Matthew asintió de inmediato, casi aliviado. «El tiempo es algo que estoy dispuesto a dar». Antes de que ella pudiera responder, las luces del museo parpadearon, una vez, 2 veces, antes de estabilizarse de nuevo. Un anuncio del personal resonó por el pasillo, informando a los visitantes que la Galería 9 había perdido temporalmente la energía y estaría cerrada hasta que se restableciera la iluminación. El corazón de Evelyn se detuvo. Lucas y Owen se habían acercado a la Galería 9 no hace mucho. Sin decir una palabra, ella corrió por el pasillo, Matthew justo detrás de ella. La galería estaba más oscura que las otras, iluminada solo por débiles tiras de emergencia a lo largo del suelo. «¡Lucas! ¡Owen!», Evelyn llamó, el miedo tensando su voz. Matthew se movió más rápido de lo que ella esperaba, escaneando la sala con aguda precisión. Luego, detrás de una de las esculturas, 2 pequeñas voces respondieron al unísono. «Mamá, papá, estamos aquí». Todo se congeló. Evelyn sintió que el mundo se inclinaba mientras la palabra flotaba en el aire, temblando de significado. «Papá», la primera vez que lo habían dicho. Matthew alcanzó a los niños primero, abrazándolos como si temiera que pudieran desaparecer. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no dramáticas, no ruidosas, solo reales. Owen presionó su rostro contra el cuello de Matthew. Lucas lo abrazó con fiereza. Evelyn se quedó inmóvil, mirando al hombre que una vez dijo que no le importaba sostener a los niños que claramente amaba ahora más que a cualquier cosa que poseía. Ella se acercó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. Lucas se giró hacia ella, tirando de su mano, instándola a acercarse. Cuando ella llegó a ellos, Matthew levantó su mirada hacia la de ella, y la expresión en sus ojos hizo que su aliento flaqueara. Gratitud, miedo, esperanza, amor. No el tipo descuidado e imprudente con el que una vez soñó, sino algo más firme, ganado, vivo. Antes de que ella pudiera hablar, Owen sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo y se lo entregó a Matthew. Era un dibujo, torcido y desordenado, pero inconfundible. 4 figuras tomadas de la mano, y sobre la figura más alta, en letras temblorosas, Owen había escrito: «Papá». La voz de Matthew se quebró. «No merezco esto». «Tal vez no todavía», susurró Evelyn, «pero lo estás intentando, y ellos lo ven». Él la miró de nuevo, algo cambiando profundamente detrás de sus ojos azules. «¿Tú lo ves?». Ella dudó, solo un segundo, pero en ese segundo, algo dentro de ella se aflojó. «Estoy empezando a verlo», dijo en voz baja. Y por primera vez desde el día en que salió de su oficina hace 4 años, no estaba hablando desde el dolor. Estaba hablando desde la posibilidad.